El esguince de tobillo es una de las lesiones más comunes en la población y mucho más en deportistas que practican deporte con cambios de ritmo, cambios de dirección, saltos, caídas. Esta lesión consiste en un desgarro o en un estiramiento excesivo de los ligamentos del tobillo. Dependiendo del lugar donde ocurra, diferenciaremos entre un esguince interno y un esguince externo. El esguince externo es el que ocurre en la gran mayoría de los casos, el que la mayoría de la gente ha sufrido alguna vez en su vida. Y los tres principales ligamentos que se afectan en el esguince externo serían el ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo calcáneo y ligamento peroneo astragalino posterior. De estos tres ligamentos, el más afectado sin duda sería el ligamento peroneo astragalino anterior. Es importante que comentemos el mecanismo lesional de esta lesión, que consistiría en una rotación interna más una flexión plantar más una inversión de tobillo. ¿En qué se traduce esto? Pues en la imagen que estamos viendo a continuación. Dependiendo de la gravedad de esta lesión, diferenciaremos tres tipos de esguince de tobillo: grado 1, grado 2 y grado 3. El de grado 1, el más leve de todos, consistiría en una distensión de los ligamentos de tobillo sin rotura. Tendríamos hinchazón, inflamación en la zona y normalmente podemos apoyar el pie, incluso podemos caminar con dolor. En el de grado 2, aparte de hinchazón, inflamación, dolor, es común que no podamos ni apoyar el pie ni caminar debido a este dolor. Y además encontraremos inestabilidad articular debido al desgarro que tenemos en los ligamentos. Y por último tendríamos el de grado 3, que es una lesión completa, desgarro total, pérdida de la integridad del ligamento, pérdida de la funcionalidad del tobillo y por tanto tendríamos que recurrir a intervención quirúrgica. A continuación me gustaría hablar de los diferentes factores que influyen en este tipo de lesiones. En primer lugar me gustaría hablar de la laxitud de una articulación. Las personas con hiperlaxitud tienen normalmente una flexibilidad aumentada y un rango de movimiento articular aumentado, por tanto son más propensos a sufrir este tipo de lesiones. El género femenino normalmente tiene mayor probabilidad de sufrir problemas con la laxitud de las articulaciones, por tanto son más propensas las mujeres a sufrir problemas de esguince de tobillo. Los esguinces recurrentes. ¿Por qué cuando hemos tenido un esguince es más probable que suframos un segundo esguince? Pues porque se producen unos cambios anatómicos debido a este traumatismo que generan inestabilidad mecánica. Y además tenemos una inestabilidad funcional debido a cambios neuromusculares, déficit de la propiocepción, déficit del control motor. También es importante que hablemos del tipo de actividad que estamos realizando. Como ya hemos comentado, hay deportes que son más probables que sufran estos problemas de cambio de ritmo, cambio de direcciones, saltos, caídas. También es importante que recalquemos el calzado. Tener un buen calzado y un mal calzado también va a influir a este tipo de lesiones. Y por último llegamos a la parte importante del vídeo, que consiste en el tratamiento de esta lesión. Lo primero que me gustaría decir es que el tratamiento dependerá del tipo de esguince que tengamos, que sea grado 1, 2 o 3. Como ya he comentado, el de grado 3 necesita intervención quirúrgica, pero en grado 1 y 2 podemos utilizar el método que quiero explicar. Y lo segundo que me gustaría recalcar, que lo ideal por supuesto es acudir a un profesional que nos guíe, que nos asesore y nos digan lo que tenemos que hacer y cómo realizar una rehabilitación adecuada. Pero de todas formas me gustaría comentar una serie de nociones de cómo sería una rehabilitación adecuada. En primer lugar tenemos que hablar de reposo relativo. Cuando hablamos de reposo relativo, significa que en el momento que sufrimos esa lesión, en ese momento tenemos que parar la actividad o el deporte que estemos haciendo, en ese mismo momento. Un error muy común es realizar un reposo absoluto. Ejemplo, vamos al médico con nuestro 15, nos vendan el tobillo y nos dicen un mes de reposo. Pues es un error garrafal, porque rehabilitar un tobillo que se ha tirado un mes inmovilizado es muy difícil y muy complicado y requiere mucho más trabajo y esfuerzo que rehabilitar un tobillo con un esguince. Por tanto, tenemos que dejar claro que los reposos absolutos en un esguince de grado 1 o 2 no tienen sentido. Y esto es algo que hay que dejarlo bien claro. En un esguince leve no tiene sentido realizar un reposo absoluto. Tenemos que mantener la funcionalidad de ese tobillo. Y si lo mantenemos en reposo, lo vamos a perder, porque vendrán problemas de propiocepción, de control motor, de debilidad muscular, por tanto no tiene ningún sentido. El siguiente paso sería carga óptima y progresiva.
movilizaciones, ejercicios de fuerza, caminar, ejercicios con carga, siempre de forma progresiva y adaptada a la lesión y al sujeto que tenemos delante, por supuesto. El siguiente paso va de eso, equilibrio entre descanso y carga. Como ya hemos comentado, ni es bueno mucho tiempo de reposo y, por supuesto, ni es bueno mucha carga y excedernos en el entrenamiento que estamos realizando. Y el siguiente paso consiste en el control de la inflamación. Personalmente, soy partidario de no tomar medicación para el control de la inflamación. ¿Por qué? Porque esta inflamación es algo natural, es una respuesta de nuestro sistema inmunitario ante esta lesión, forma parte de la recuperación. Por tanto, veo contraproducente que tomemos fármacos para eliminarla. Pero lo que sí podemos hacer es controlarla. ¿Cómo? Mediante hielo. Las primeras 72 horas de la lesión es recomendable que utilicemos hielo unas 2-3 veces al día durante unos 20 minutos. Podemos alargarlo hasta 7 días con baños de contraste de frío y calor. Otros métodos para controlar esta inflamación sería con vendas elásticas y con la elevación del miembro. Y eso es todo lo que os quería comentar sobre el esguince de tobillo. Me gustaría volver a recargar que lo ideal es acudir a un profesional que nos guíe, que nos paute y nos haga una rehabilitación adaptada y adecuada a nosotros, que para eso estamos los profesionales. Y eso es todo lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo espero que lo compartáis y muchas gracias.